¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Estamos ahora en primer lugar con Vicente Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, a quien damos la bienvenida al vuelo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Qué gusto poder conversar. Víctor Fuentes. Víctor, disculpa. Vamos a hablar de el debate que se ha iniciado en el Congreso de la Ley de Presupuesto Público para el 2024. Una ley que en primer lugar ha generado esta imagen que ha sido criticada, que resulta molesta, de un Congreso vacío, prácticamente sin quórum para la exposición de la Ley de Presupuesto. Sí, digamos, en un mundo digital, ¿no? Es cada vez más común que cada uno haga sus tareas desde casa, pero es eh, raro que estas tareas, también lleguen al Congreso en un debate que debería ser uno de los aspectos de mayor importancia para el Congreso, pero digamos, en realidad para todos los peruanos, porque marca cuáles son las prioridades para el 2024, ¿no? Es decir, lo que no tiene presupuesto en realidad no existe, No ¿no? existe, Entonces, exactamente. este debate debería ser probablemente de las principales prioridades de todos los congresistas, digamos, que lo hagan de manera virtual, sorprende un poco, ¿no? Debería procurarse, obviamente, mantener el nivel mínimo, ¿no? Pero, digamos, es raro, ¿no? Ahora, recordando un poco la discusión que hubo el año pasado, ¿no? Hubo poco consenso, casi que el 30 de noviembre, cerrando el plazo máximo, se terminó por firmar algunos documentos que no estaban terminados, digamos, casi que no estaban impresos, ¿no? Esperemos que este año no pase lo mismo, ¿no? Uh-huh. Digamos, habría que ver cómo se desenvuelven estos días que vienen, pero, digamos, sorprende otra vez que en uno de los debates más importantes para la economía de todos los peruanos no Sí. tengamos a los periodistas, a los congresistas 100% enfocados, ¿no? De acuerdo. Ahora, algunos detalles de este proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha anunciado que ascenderá a 241 mil millones de soles, lo que implica un 12% más que el monto fijado para este año. ¿Ese 12% de dónde proviene, tomando en cuenta la baja recaudación del año que está cerrándose? Es una buena pregunta. Este incremento de 12%, ¿no? Incluso descontando y por inflación, ¿no? Es el más alto en 10 años, ¿no? Sí. Es un fuerte incremento del presupuesto. Eh, eh, Definitivamente, digamos, como en cualquier hogar, ¿no? Digamos, los gastos que se van a realizar tienen dos principales fuentes, ¿no? O son ingresos o es deuda, ¿no? Sí. Entonces, acá, digamos, se está haciendo algunos supuestos sobre cuáles serían los ingresos del próximo año, ¿no? Y por lo tanto también cuál sería ese nivel de deuda digamos, esa adopción de ahorros que todavía el Perú tiene. Respecto a los Uh-huh. ingresos, ¿no? Definitivamente las proyecciones sobre las cuales fueron construidas, digamos, el proyecto de ley, ¿no? Estaban probablemente lejos de lo que finalmente va a ser el crecimiento 2023. Es Claro. decir, cuando se construyó el proyecto de ley, se esperaba que el Perú tuviese un crecimiento positivo, el MEF esperaba un crecimiento de 1.1%, y es probable que este año tengamos una caída por debajo de 0.3% inclusive, ¿no? Es la primera caída del Perú en 25 años, excluyendo la pandemia. En un contexto Uh-huh. de menor crecimiento económico, los ingresos también se ajustan y por lo tanto, digamos, habría que ver el próximo año cómo hacen digamos, este rebalance de las cuentas fiscales para que efectivamente el presupuesto alcance, ¿no? Ahora, obviamente, nunca hay una ejecución del 100% de los recursos, ¿no? Por lo tanto, hay ese Sí. espacio. Ahora, Ahora, te lo iba a decir justamente lo que tiene que ver con la ejecución, disculpa, que, por ejemplo, en regiones no llega al 60%, en la mayoría, no sé si alguna llega al 70%, pero es muy baja la ejecución de recursos en regiones. Entonces, claro, tú proyectas un presupuesto, le asignas estos recursos a las regiones,
pero esto no se traduce en nada específico. Es decir, está en el presupuesto por lo que debería existir, pero no termina existiendo nunca. Sí, digamos, es un aspecto importante, ¿no? La gestión pública ha sido uno de los principales limitantes para poder traducir, digamos, todo el crecimiento económico que ha generado mayores recursos fiscales, ¿no? Para el Estado durante décadas, ¿no? Ha significado que, digamos, el problema de hoy no sea de presupuestos, ¿no? Es decir, no somos la economía y el Estado quebrado de hace 3 o 4 décadas. Y más bien, como tú mencionas, buena parte del problema está en cómo hacemos para utilizar estos recursos de manera eficiente, pero también oportuna, ¿no? Y ahí, digamos, buena parte del problema tiene que ver con este proceso de descentralización fallido, ¿no? Que digamos, empezó en el 2001, en el 2002, y mediante el cual básicamente se transfirieron responsabilidades, pero no capacidades. En ese sentido, es importante recordar que para este año, ¿no? Ya de entrada, tanto municipalidades como gobiernos regionales son encargados de más de la mitad, son responsables de más de la mitad del presupuesto público para inversión pública. Es decir, si tenemos que buscar responsables de por qué no se ejecutan los proyectos, ¿no? Digamos, no está precisamente en Lima la respuesta, ¿no? Cada vez que vamos a regiones, sino más bien está a la vuelta de la esquina, ¿no? Están las municipalidades, están los gobiernos regionales, que ya, digamos, de partida, el 1 de enero van a tener más de la mitad de los recursos para invertir. Eso es muchísimo. Sí, correcto, es muchísimo, y está distribuido en, digamos, más o menos 1.800 y pico, ¿no? Autoridades nacionales, por lo que hay un desafío muy grande para articular estos proyectos, ¿no? Tenemos graves problemas de proyectitis, es decir, tenemos muchísimos proyectos, pero todos chiquititos y por lo tanto no están articulados, están atomizados, los montos son pequeños, y cuanto más pequeño es el proyecto, también, digamos, los costos para poder gestionarlos no se reducen, es decir, tenemos más proyectos, tenemos más costos, la evaluación, el monitoreo, el control, digamos, se hace complejo, ¿no? Entonces, en ese contexto es mucho más importante aún que el uso de estos recursos sea eficiente. Y como bien mencionabas, históricamente la ejecución de los recursos públicos para inversión pública en tanto municipales como gobiernos regionales no suele pasar el 70%, no suele estar alrededor. Hay algunas regiones que están un poco más arriba, algunas que están un poco más abajo, pero en general ese es el promedio. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que hay una especie de, digamos, es como si fuera un motor, ¿no? Y ese motor tiene cierta capacidad. Por encima de esa capacidad podríamos duplicar, triplicar el presupuesto, y eso no va a significar que la ejecución no vaya a sirve de nada. ¿Qué pasa con ese dinero que no se llega a ejecutar? ¿Revierte al Tesoro Público? Depende en realidad de los recursos, ¿no? Hay recursos que revierten al Tesoro Público, pero normalmente en las regiones, sobre todo aquellas regiones con fondos provenientes de canon y regalías, esos recursos no revierten al Tesoro, sino que revierten una cuenta de estas propias autoridades. Entonces, digamos, no son recursos que se pierden, pero sí son recursos que no se aprovechan adecuadamente. De acuerdo. Ahora, según se ha anunciado, los sectores en los que el Estado se fijaría más en esta ocasión son educación, salud, transporte, orden público y seguridad. ¿De qué manera se van a articular estas prioridades? ¿De qué manera se va a gastar en estos sectores tan importantes? Sí, correcto. Digamos, si uno hace el análisis, como tú mencionabas, de todo el gasto total, ¿no? Esas son las prioridades, pero quizás si lo partimos, ¿no? Por favor. Según tipo de gasto, ¿no? Vamos a encontrar algunas diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, el principal rubro dentro del presupuesto son remuneraciones, ¿no? Y remuneraciones representa 1/3 del presupuesto público para el 2024. El rubro de remuneraciones también ha sufrido el incremento más alto en una década, ¿no? Ha pasado de más o menos 69.000 millones para este año, ¿no? El presupuesto de entrada, a 79.000 millones para el próximo año. Ahora, Fuerte incremento. Detengámonos un momento en esto de remuneraciones. Yo no sé mucho de economía, por supuesto tú eres el experto, pero entiendo que si creces por encima de tus proyecciones, tendrás que hacer la compensación con deuda a veces, con préstamos. Y lo más arriesgado es financiar gasto corriente con préstamos.
Sí, correcto. Digamos, cabe dentro del escenario en el que los ingresos se están ajustando, pero digamos, en la medida en que no se logra ejecutar todos los recursos, siempre hay espacio para hacer un rebalance de las cuentas y por lo De tanto acuerdo. no es que se vaya a trasladar directamente a más deuda, ¿no? Pero digamos, sí existe el riesgo de que conforme los ingresos se ajusten, tengamos que echar mano o de ahorros o de deuda, ¿no? Pero digamos, no debería ser en toda la proporción de lo que significa el incremento en remuneraciones. Sí, de acuerdo. ¿Y a dónde se van esas remuneraciones? Sobre todo, ¿dónde están creciendo? Gran parte de las planillas terminan financiando tres principales sectores: educación, salud, orden público y seguridad, ¿no? Y gran parte de estos recursos se terminan ejecutando a través de gobiernos regionales, principalmente educación. Las direcciones regionales de educación son los encargados de pagar a los docentes, ¿no? Y también son encargados de pagar a los médicos a través de las direcciones regionales de salud, ¿no? El gobierno nacional está un poco más encargado, por ejemplo, del orden público, de la policía, ¿no? De la justicia, todo el aparato de fiscales, jueces, etcétera, ¿no? Digamos, buena parte del mayor incremento, digamos, tiene que ver con educación. Hay un presupuesto adicional que está destinando a universidades públicas, ¿no? Y digamos, el problema que ha habido con este fuerte incremento que hemos tenido en remuneraciones es que, digamos, a lo largo de los años han venido aumentando, ¿no? De manera importante, incluso ajustando por inflación. El incremento es fuerte en los últimos 6 años en educación. Para profesores debe haber aumentado más o menos entre 46 y 60%. En salud, sí, dependiendo de si eres médico o personal médico, personal de salud no médico, entre 40 y 60% también, ¿no? No ha habido una mejora de los rendimientos, no ha habido una mejora de los niveles de servicio. Es decir, estamos mejorando los salarios de los profesores, de los médicos, de los profesionales de salud en general, pero no hemos registrado mejoras en rendimientos educativos. Por ejemplo, el nivel de comprensión lectora de niños de segundo grado de primaria se mantiene estancado y el de matemática ha caído. Obviamente está el problema de la pandemia y el cierre de los colegios, ¿no? Pero también está el problema de la evaluación docente. Sí. ¿No? Entonces, digamos, todos quisiéramos tener mejores salarios, creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero en la medida en que son recursos públicos, es importante asegurar que esta mejora en los salarios también se condice con un mejor nivel de servicio público, y eso es algo que no se ha venido dando, ¿no? Entonces, digamos, este fuerte incremento para este año, más o menos 2/3 viene por medidas aprobadas desde el Congreso. Sí. Ahora, pensando en lo que podría ser... Dale. Artículo 79 de la Constitución. Eso no debería ocurrir. Es decir, se supone que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Claro, no tiene una iniciativa de gasto, digamos, directa, pero a través de los cambios que hace, finalmente... Son efectos, sí. Por supuesto, claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y digamos, es sorprendente cómo en buena parte, iba a decir la gran mayoría, pero prefiero cuidar un poquito, de los proyectos de ley, todos los proyectos de ley terminan con, digamos, el análisis costo-beneficio, esta ley no irá a costa para el Estado, ¿no? Aun cuando efectivamente sí los va a tener, digamos, parece que se los hubiera copiado, se los hubiera sacado, se los hubiera olvidado sacar eso del template, ¿no? Del formato predeterminado. Digamos, pensando en lo que serían las presiones para los siguientes años y un poco lo que seguramente también se va a discutir en los siguientes días, ¿no? En el Congreso hay un conjunto bien grande de proyectos de ley adicionales que podrían aumentar el costo de remuneraciones en 32.000 millones de soles si se aprobasen todos. Entonces, es decir, podríamos pasar de 79.000 millones, que es lo que tenemos ahora, ¿no? a más o menos 110.000 millones de soles si es que se aprobasen todos estos proyectos de ley. Es algo lógicamente insostenible y más bien nos invita a reflexionar respecto a la calidad de las leyes que se están aprobando, ¿no? Pero Víctor, al mismo tiempo, ahí yo creo que eso es un síntoma quizás más grave de una absoluta farra de parte del Congreso, que parte de la absoluta, digamos, irresponsabilidad
como no están sometidos a verdaderos controles por parte del Ejecutivo, para comenzar, desde el momento en el que el Congreso se aprueba su propio presupuesto, parece estar diciéndonos que nadie lo va a controlar y que va a gastar incluso lo que no existe en el Estado, como si el Estado fuese una especie de barril sin fondo del que siempre podrá salir dinero, ¿no? Lo digo por estos bonos, por ejemplo, que es un gesto bien claro de lo que piensa el Congreso sobre la responsabilidad en el manejo de la economía. Sí, sí, digamos, definitivamente es un síntoma de, digamos, poniendo en términos un poco más economicistas, ¿no? Es un síntoma del populismo. Exacto. Digamos, no hay una discusión alturada, no hay una reflexión adecuada, mesurada, no hay un debate técnico, y por lo tanto, un conjunto grande de proyectos de ley que se transformen en más remuneraciones sin que estas estén asociadas a mejoras en el servicio público, básicamente es populismo, ¿no? Y digamos, de aprobarse este fuerte incremento en remuneraciones, ¿no? Sí podríamos hablar de un desequilibrio fiscal notorio, evidente. Y por lo tanto es sumamente importante el rol del MEF como amo y guardián del Tesoro Público para salvaguardar los intereses, digamos, del presupuesto, ¿no? Pero como bien mencionas, eso nos deja otra vez a merced de qué es lo que se vaya a aprobar, digamos, en los siguientes días, ¿no? Ahora, otra buena parte de cómo medimos esta desconexión entre mayores salarios, ¿no? y menor, digamos, menor nivel de servicio, o en todo caso que no ha mejorado, ¿no? Tiene que ver con la satisfacción de los usuarios con los servicios públicos, ¿no? Y hay una encuesta que hace Ipsos con la POP, ¿no? Y encuentran que la satisfacción con los servicios, 2 de 3 servicios, por ejemplo, se evalúa educación, salud y transportes, ¿no? Se ha reducido fuertemente en los últimos 5 años. Y se ha reducido más en los servicios de educación y precisamente también de salud. Entonces, digamos, otra vez, podemos estar de acuerdo en que todos quisiéramos ganar más, todos quisiéramos estar, digamos, con mejores salarios, pero en la medida que son recursos públicos debemos asegurarnos de que tengan la máxima rentabilidad social posible por cada sol que gastamos. Exacto. Pasando a remuneraciones digamos, a las prioridades de inversión, ¿no? Hay que destacar que, digamos, este año para el próximo año se ha presupuestado 55.000 millones de soles de inversión pública, ¿no? Un nuevo monto más alto cada vez, un nuevo récord, ¿no? Y que está concentrado principalmente en 4 sectores. Está concentrado en transporte, ¿no? 16.000 millones de soles, en educación casi 10.000 millones de soles, y en saneamiento y salud hay en conjunto otros 10.000 millones de soles, ¿no? Entonces, buena parte de la inversión pública va a estar concentrada en estos sectores y los proyectos, digamos, emblemáticos de infraestructura como los aeropuertos, las carreteras, ¿no? que se han venido desarrollando. Ajá, de acuerdo. ¿Está metido ahí los efectos del fenómeno del Niño global? ¿Están considerados? Sí, están considerados. En algunos casos está en saneamiento, en algunos casos está digamos, en otras partidas un poco más relacionadas a los sectores, como por ejemplo agricultura, ¿no? Hay un conjunto de partidas establecidas para atender el fenómeno del Niño, para mitigar, más que prevenir, ya sería más mitigar y después, digamos, pasar la ola, ¿no? Y recuperarnos del embate de lo que va a ser el fenómeno del Niño, pero, digamos, pensando en lo que va, digamos, en el antes del fenómeno del Niño, es más o menos lo que debería verse en estas semanas que quedan, ya ni siquiera nos quedan meses, ¿no? Y ahí el avance es bastante lento todavía, ¿no? Principalmente en las regiones que lastimosamente son las más afectadas con cada fenómeno del Niño, ¿no? Buena parte de los problemas de ejecución tienen que ver otra vez con gestión pública. En muchos casos, las autoridades subnacionales, digamos, es su primer año de gobierno, ¿no? Hacer están aprendiendo. Digamos, esta curva de aprendizaje, digamos, cuesta,
Y en otros casos, en otros muchos casos, en realidad, digamos, son autoridades que no son nuevas, pero no tienen interés por la continuidad de los programas, de las políticas, de los proyectos, digamos, de alguna manera quieren inventar la pólvora, hacer todo de nuevo, y eso también tiene un impacto sobre la inversión pública, ¿no? Si bien este año la inversión pública, como todos los primeros años de gobierno subnacional, ¿no?, tanto de municipalidades como de gobiernos regionales, va a caer, ¿no? Es probable que este año tenga una caída menor, ¿no? Buena parte tiene que ver probablemente con el impulso del MEF de acompañar de manera técnica a las municipalidades más grandes, ¿no? Pero digamos, no va a bastar para poder ejecutar estos recursos de manera adecuada frente al fenómeno del niño que ya casi está encima. De acuerdo. Muy bien. No nos queda más tiempo para seguir analizando el presupuesto, pero creo que hemos dado una mirada general a lo que se viene. Lucio Castro, Víctor Fuentes, economista jefe. Economista jefe del Instituto Peruano de Economía. En efecto, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Que estés muy bien. Gracias, Raúl. Hasta luego.